Hoy nos vamos a sumergir en la figura de Gustavo Adolfo Bécquer. Y ojo, porque no hablamos de un simple poeta del XIX. Hablamos, en muchos sentidos, de la voz que cambió la poesía española para siempre. Y es que esa es la pregunta del millón, ¿no? ¿Cómo es posible que sus versos, escritos hace ya más de 150 años, sigan conectando con nosotros con una intimidad tan actual? Pues aquí está la clave de todo. Bécquer es un antes y un después. Él básicamente inaugura una nueva forma de sentir y de decir, una que deja atrás los grandes gestos para ir a lo esencial, a la emoción en estado puro. Para entender de verdad su obra es que no hay otra, hay que mirar su vida. Porque su voz poética no sale de la nada, nace de la fragilidad, del dolor y de la pérdida. A ver, su biografía es una cadena de golpes, uno tras otro. Nace en Sevilla, sí, pero se queda sin padres siendo casi un crío. Se va a Madrid, una ciudad en plena ebullición política, y allí vive siempre en el alambre, con trabajos precarios, una salud malísima y una vida amorosa llena de decepciones. Toda esta fragilidad vital no es una anécdota, es el mismísimo ADN de su poesía. De ahí, de esa herida, nace esa voz que nos hablará de amor, sí, pero también, y de forma inevitable, de dolor y de soledad. Fijaos, después de quedarse huérfano, su refugio fue la biblioteca de su madrina. Y esa experiencia va a ser decisiva. Allí, en la soledad y el silencio, descubre que para él la literatura no va a ser un espectáculo para los salones, como se estilaba en el romanticismo. Para él va a ser una forma de buscarse a sí mismo, una exploración interior. Venga, vamos a meternos de lleno en su obra cumbre, las rimas. Pero mucho cuidado, no debemos verlas como un simple conjunto de poemas sueltos, sino como un viaje perfectamente organizado, un auténtico mapa de las emociones humanas. Y lo más increíble es que esta obra estuvo a punto de no llegar a nosotros, El manuscrito original se perdió. Se perdió durante la Revolución de 1868. ¿Y qué hizo Bécquer? Pues lo reconstruyó de memoria en este cuaderno, el Libro de los Gorriones, un acto que demuestra hasta qué punto esos versos eran literalmente parte de él. Y es que las rimas, tal y como las conocemos hoy, siguen un camino clarísimo. La cosa empieza con una reflexión sobre qué es la propia poesía. Después se lanza la exaltación del amor, pero como un ideal, algo casi perfecto e inalcanzable. ¿Qué pasa después? Pues, como era de esperar, llega la ruptura, el desengaño, que es un eco de sus propias vivencias. Y el viaje termina en la soledad, el dolor y la reflexión sobre la muerte. Es el ciclo completo de una vida emocional, de principio a fin. Justo en esa segunda etapa, la del amor idealizado, nos encontramos con joyas como esta. Versos que todo el mundo conoce y que tienen una sencillez y una profundidad que de verdad asombran. La poesía deja de ser un artificio literario para ser simplemente la persona amada. Pero fijaos en algo muy interesante aquí. ¿Cómo describe a la mujer? No es una persona real, de carne y hueso, no. Es casi una visión, una aparición, algo intangible. Y claro, por eso el lenguaje tiene que volverse así, tan puro, tan musical, tan limpio, para intentar capturar lo inmaterial. Pero claro, ese sueño pues no podía durar para siempre. El viaje emocional sigue su curso y nos lleva directos a la tercera parada, la de la desilusión. Y aquí el tono da un giro de 180 grados, se vuelve más áspero, a veces incluso irónico, mientras el poeta asiste a cómo su propio ideal se hace pedazos. Y con esto llegamos al final del trayecto, a los poemas que hablan de la soledad más profunda y del dolor existencial. Aquí la voz se quita todos los adornos, se queda desnuda, totalmente reflexiva, una voz que ya suena sin ninguna duda a modernidad. Vale, pero la pregunta es, ¿cómo narices consigue Bécquer este efecto tan potente? Porque no es solo lo que cuenta, es, sobre todo, cómo lo cuenta. Su estilo es, literalmente, una revolución. En esta comparativa se ve de maravilla. Pensemos que antes de él, la poesía romántica era todo lo contrario, grandilocuente, recargadísima de retórica, con un tono casi de discurso. Bécquer rompe con todo eso. Su apuesta es radicalmente distinta. Brevedad, sugerencia en lugar de declaración y una musicalidad íntima, que suena casi a un susurro. Y esto lo consigue con un kit de herramientas muy particular. Usa mucho las repeticiones y los paralelismos para darle ritmo, lanza preguntas que en realidad no esperan respuesta y, sobre todo, construye imágenes que nos entran por los sentidos. El resultado es un verso que fluye con una naturalidad que parece casi conversacional y todo esto crea una sensación de cercanía increíble. Es casi como si nos estuviera susurrando al oído.
Pero ojo, que el genio de Becker no se quedó solo en la poesía, ¿eh? Esa misma manera de buscar lo misterioso y lo intangible que vemos en las rimas, la lleva también a su prosa. En las leyendas, por ejemplo, se mete de lleno en el folclore, en lo sobrenatural, y en sus cartas desde mi celda, que escribió retirado por su enfermedad, nos descubren a un prosista con una sensibilidad exquisita, capaz de encontrar una belleza tremenda en la soledad y en la naturaleza. Entonces, resumiendo, ¿cuál es su legado? ¿Por qué su voz sigue tan viva hoy en día? Pues la clave está en ver cómo su influencia ha viajado en el tiempo hasta nosotros. A ver, el punto clave es que su influencia es inmensa. Habría una senda por la que nadie había caminado antes. Sin su forma de entender la poesía como esa emoción contenida, la obra de monstruos de la poesía que vinieron después como Antonio Machado o Juan Ramón Jiménez, pues simplemente sería impensable. No se podría entender. Eso sí, una lectura desde nuestro presente también nos obliga a poner una mirada crítica sobre su obra. La forma en que representa a la mujer, claro, responde a los esquemas de su siglo. Es la musa idealizada, la visión, el origen del dolor o de la inspiración del poeta, pero casi nunca un sujeto con voz propia. Y analizar esto no va de cancelar al autor, ni mucho menos. Se trata de entender las limitaciones de su mirada, de su época, desde nuestra perspectiva actual. Así que, con todo esto sobre la mesa, ya podemos volver a esa pregunta del principio y entender por qué Becker sigue siendo tan importante. La razón por la que el eco de Becker sigue resonando tan fuerte es porque él mismo es un puente, una transición. Es el poeta que está justo en medio, entre el romanticismo y la modernidad, entre la retórica y el susurro, entre la herida de su propia vida y la belleza universal que supo sacar de ella. Él supo hacer algo dificilísimo, convertir la emoción pura en la palabra exacta, en la palabra justa. Y al final nos queda esta certeza, que es deslumbrante. La poesía, al final, no está en los grandes libros ni en las palabras rimbombantes, está en la vida misma, en una mirada, en una emoción. Está aquí, ahora, resonando a través del tiempo.